Mario Bros. La película nos ha dejado con ganas de ver más sobre el mundo de Mario, y con el gran éxito que ha tenido, sería demasiado tonto no hacer una segunda parte. Por eso en este video te contaré todo lo que sabemos sobre Super Mario Bros. La película parte 2. Empecemos con qué va a tratar. El final es bastante cerrado si me lo preguntan, pues Mario y Luigi salvan el día, derrotan a Bowser con el poder de la estrella y el monstruo queda prisionero en el castillo de Peach. Nuestros héroes se quedan en el reino champiñón, pero ojo, que aparentemente no han dejado su trabajo como fontaneros del mundo humano, pues al final siguen llevando sus uniformes. Así que ahora veremos a los hermanos llevar una vida más complicada. ¡Qué variedad de opciones! Y no olvidemos la pista más importante, la escena postcréditos, en donde pudimos ver una pequeña introducción a uno de los personajes más icónicos y adorables del mundo de Mario, Yoshi. Así que algo que 100% pasará es que veremos a Yoshi en una historia donde posiblemente Yoshi y los hermanos plomeros ya se habían conocido antes. Incluso hasta habrían tenido su primera pelea con Bowser siendo tan solo unos bebés. Además, esta película fue un mix de un montón de juegos diferentes, como Mario Kart, Super Mario Bros. O Super Mario Odyssey. Así que la segunda película puede ser igual otra combinación de muchos juegos. Y me atrevería a decir que ahora podríamos ver varias cosas de juegos como Yoshi's Island, Super Mario Galaxy y, como no, Super Mario Sunshine. Esto porque la princesa Peach menciona que hay muchas galaxias en un momento de la película, y Super Mario Sunshine porque fue el que introdujo a Bowser Jr. ¡Qué buen servicio! El que posiblemente rescate a Bowser en el futuro. Además, Yoshi aparece en el mundo humano, por lo que seguramente veamos nuevos escenarios, dentro de los cuales podría estar la isla tropical de Delfino, que podrían ubicar en un lugar como Hawái. Además, la referencia que nos presentaron en el piano de Bowser nos confirma varias cosas. Los Koopa Links y Bowser Jr. sí que aparecerán en la secuela de Mario. Bowser es secuestrado en el castillo de la princesa Peach, y es obvio que alguien tiene que rescatarlo, que claramente sería Bowser Jr., el hijo más inteligente de Bowser. Y por supuesto, la tropa de los Koopa Links, logrando por completo el objetivo de rescatar a Bowser. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Mientras en el camino se roban a la princesa Peach. Y es aquí cuando posiblemente podamos ver la aparición de algunos otros villanos, ya que podrían pedir la ayuda de King Boo, Pity Piraña, King Bomb Bomb, entre otros, antes de organizar un golpe para rescatar al Rey Koopa. También sería la oportunidad de ver a la princesa Daisy, ya que si el ejército de Bowser pediría ayuda, Mario ya no tendría a la princesa Peach en su equipo, por lo que la aparición de Yoshi y posiblemente Daisy será muy necesaria. Y puede que nos vayan a incluir una de las escenas más deprimentes. Luma Lee también tendrá su posible participación, presentándonos su posible muerte, ya que podría ser la ayuda que Mario necesite para vencer a todo el ejército de los Koopas. Así que Luma Lee tendrá que hacer el sacrificio como lo vimos en el videojuego de Super Mario Galaxy, cumpliéndole su deseo a Luma Lee de morir para convertirse en algo que pueda ayudar a los hermanos Mario. Lo que tiene mucho sentido, pues es muy obvio que veremos la aparición de otros personajes, sobre todo porque uno de los actores principales del elenco soltó una bomba de información sobre el posible futuro elenco, pues Jack Black ya dio su opinión y él propone tener a Pedro Pascal como Wario, un personaje que queda bastante bien con el estilo del actor, que además ya tuvo experiencia actuando en proyectos basados en videojuegos, pues lo vimos siendo Joel en The Last of Us y hasta fue Mario en un sketch parodia para un programa. Así que sería el papel perfecto para este actor. Además, las palabras de Jack Black no podrían pasar desapercibidas, pues este actor hizo viral a la película con una de las canciones más sonadas del año. Peaches, 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 peaches. Así que Jack Black podría tener un gran peso en las elecciones creativas, y las personas deben confiar bastante en él, pues hasta le dejaron hacer un video musical y todo. No sería ninguna sorpresa si termina siendo un productor en la película del futuro de Mario. Joder, me está antojando. Pero, ¿y qué han dicho los demás actores sobre una secuela? Chris Pratt está muy emocionado porque suceda,
pues conoce muy bien la escena postcréditos y confesó en una entrevista que hasta tiene sus juegos favoritos para adaptar. Y uno de esos no es otro más que el gran Luigi's Mansion, de lo cual ya vimos una probadita en la película, y sin duda sería genial. Y también habló de una secuela con temática de Mario Golf. Bueno, son los gustos de Chris Pratt. Son unos depravados. Aunque eso último lo dijo de broma, pero quién sabe, hasta podría suceder. Charlie Day, que hace a Luigi, ha tenido muchas entrevistas junto con Chris Pratt y al igual que Jack Black, también tienen su propuesta para Wario. Y los dos concuerdan en que el rol encajaría perfecto para Danny DeVito. Quiero verte los agujeros. No digas mamadas. ¿Y tú? ¿A quién preferirías como Wario? ¿Al papucho de Pedro Pascal o al mítico DeVito? También están muy seguros de que no quieren verla en la secuela. Con la salida de la película, se ha estado haciendo popular esa teoría oscura que dice que todos los hongos verdes del reino champiñón nacen de los Marios que han muerto. Algo tan oscuro que llegó a asquear a Chris Pratt y lo dejó sin apetito de hongos, justo como el Mario de las películas. ¿Hace falta explicar por qué no quiere nada de esto en las películas? Charlie Day no le dejará a sus hijos verla. También están muy seguros de que no quieren ver en la secuela. ¿Y será que nuestra princesa Anya Taylor-Joy dijo algo sobre la secuela? Ella ha estado más ocupada disfrutando del momento, pero dijo que estaría encantada de hacer una secuela y que quisiera ver más de Peach, pues una de sus inspiraciones fue Furiosa del mundo de Mad Max, y que si llega a la secuela, veremos a la princesa con más acción. Y al igual que los demás actores, también opinó sobre su apuesta para su nuevo personaje, y en este caso, sobre Waluigi. ¿Y a quién crees que Anya puso para interpretar al personaje? Al mismísimo Morgan Freeman, el hombre que interpretó a Dios y que ayudó a Batman, y que tiene una voz tremenda. Sin duda sería muy interesante verlo interpretar a un personaje tan extraño como Waluigi. Y además, mencionó a un actor que según ella podría encajar perfectamente en el mundo de Mario, James McAvoy, quien apenas ha tocado el mundo de la animación, pero que es un gran actor, con un buen sentido del humor, aunque Anya no habló de qué personaje podría interpretar. ¿Será esto una pista o simplemente una recomendación de la actriz? Tendremos que esperar para saberlo. Y ahora hablemos de cuándo se va a estrenar. Y tengo que dejarlo claro, oficialmente no hay ninguna fecha confirmada, y aunque la secuela tampoco, es más que seguro que será anunciada pronto, ya que pusieron una escena postcréditos, y pues con más de $500,000 recaudados, solo un tonto decidiría no hacer una segunda parte. Pero la secuela podría tardar tan solo un par de años en llegar. Es increíble cómo Mario ha logrado más éxito que otras sagas, por lo que seguramente los animadores estarán más que listos para iniciar con el proyecto. Así que muchas personas apuntan a que la película llegará en el 2025, tan solo 2 años después de la primera. ¿Y tú? ¿Qué esperas para la secuela de la película?